Hola, muy buen día, Dios te bendiga, deseando tengas un excelente domingo en compañía de tus seres queridos. Agradecemos a Dios primeramente por la oportunidad de vida que nos da este domingo 30 de junio. A 6 meses de que termine este 2024, qué rápido se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Qué rápido han pasado los días, las semanas y los meses, que ya estamos a mitad del año. ¿Qué has hecho? ¿Qué has avanzado? ¿Qué has crecido? ¿Qué has aprendido en estos 6 meses? ¿Qué aprendizaje de vida hemos tenido en estos 6 meses? Sé que la vida para muchos no ha sido fácil en diversas áreas personales, pero todo dice la palabra de Dios que obra para bien. En su momento a veces no lo entendemos, pero después podemos comprender el aprendizaje que tenemos a través de los procesos que pasamos como personas, aún como hijos de Dios. Pues también te damos las gracias a ti por permitirnos entrar a tu hogar a través de este medio. Aquellos que se están conectando, compartan este tema, es muy importante. Hoy vamos a hablar sobre la sobreprotección o la protección para nuestros hijos. Compártelo, dale like a la página para cuando estemos en vivo te lleguen las notificaciones. Y compártelo con alguien. Sé que estos temas son muy actuales, son temas que estamos estudiando en el libro de los Jueces, pero que está muy pegado a lo que estamos viviendo en este 2024, en este siglo XXI, ¿verdad? A pesar de tantos siglos que hemos pasado, los errores que cometieron esos padres en el libro de los Jueces, los estamos cometiendo también nosotros. Hemos hablado sobre diversas historias de Abimelech, un hijo de Gedeón. Este hombre, este héroe de la Biblia, tuvo muchas esposas, tuvo muchos hijos, pero a ese joven lo abandonó Abimelech. Él, enojado por el abandono, por el rechazo, por la falta de reconocimiento, ¿qué hace? Se junta con otros jóvenes, malhechores, vagos, y después mata a 70 de sus hermanos. La semana pasada vimos la historia de Micaya, cómo robó 1100 monedas de plata a su mamá. Su madre maldice porque no sabe quién lo había hecho. El arrepentido devuelve el dinero y por el temor a la maldición, y le dice a su mamá, ella le manda a hacer un ídolo. Entonces vemos este síndrome de una generación sin padres, una generación de huérfanos con padres vivos, una generación de padres ausentes emocionalmente, tanto en el libro de los Jueces como en la actualidad. Y vemos cómo esos patrones de comportamiento, de educación, los estamos repitiendo y estamos viendo las consecuencias en la actualidad, en nuestra sociedad y dentro de nuestras familias. Muchas veces como padres, nuestra falta de responsabilidad, estamos echando la culpa a un gobierno, a un partido político, a la escuela, a los amigos. Pero se nos olvida que la escuela brinda el conocimiento básico a nuestros hijos y nosotros como padres damos forma al alma de nuestro hijo, preparamos su corazón con el fin de capacitarlo para que camine en fe, para que lleve una vida agradable delante de Dios, una vida en la sociedad que sea de provecho, ¿verdad? Y que la palabra de Dios alumbre su camino y bajo la dirección del Espíritu de Dios. No podemos culparnos cuando nuestros hijos son adultos, a veces, aun cuando los hemos instruido y han crecido dentro de la iglesia, nuestros hijos crecen, pero dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Los valores, lo que tú le enseñaste, el conocimiento que tú le enseñaste acerca de Dios, ahí está la semilla sembrada. Entonces, cuando ya son adultos y tú los instruiste, no podemos culparnos de los fracasos de nuestros hijos, pero sí podemos orar por ellos, sí podemos hablar con ellos, sí podemos encauzarlos a Dios para que un día termine esta carrera que dijo el apóstol Pablo. Te damos la bienvenida, vamos a empezar y vamos a leer en el libro de los Jueces 13:1 y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años.
habían cometido ese error, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ellos cometen ese error, se apartan de Dios, pero también dice que cierto un día, un ángel del Señor se le aparece a la mujer de Sora. Y le dijo, es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijo, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino, ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y sea de bendición esta enseñanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta lectura, hay eruditos que estudian la Biblia, que fueron contemporáneos de esos tiempos, que dejaron escritos o que han estudiado, aunque no son creyentes, hay teólogos, hay personas que estudian lo que la Biblia dice. Entonces, ellos dicen que cronológicamente estamos en una etapa final en el tiempo de los jueces, después de casi 400 años en un círculo vicioso. El pueblo de Israel, una vez más, estaba oprimido por los filisteos. Y nos damos cuenta cómo el Señor le dice a este hombre ellos no tenían hijos, y le dice a la esposa de Sora que va a tener un hijo. Entonces, y que va a tener un propósito, que el nacimiento de Sansón va a tener un propósito. Y en Jueces 13, 4, 5 dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Cuando Manoah escucha de labios de su esposa lo que acontece con el ángel, él también desea escuchar a este ángel. Él también quiere saber qué va a pasar cuando ese niño nazca y cómo va a librar de la mano de los filisteos al pueblo de Israel. Quizás estos padres no se dieron cuenta de la gran responsabilidad que tenían, porque Sansón tenía un propósito. Pero a veces como padres no nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos cuando decidimos traer un hijo, o cuando Dios nos da una promesa de darnos un hijo cuando ya es realidad. Entonces, quizás él no se dio cuenta, quizás no entendieron el gran compromiso y la responsabilidad que tenían como padres de Sansón. Y haciendo una encuesta, a veces vemos que en la actualidad muchos jóvenes, muchas parejas no quieren tener hijos, prefieren tener perrijos o gatijos, ¿verdad?, que tener hijos de carne y hueso. Entonces, investigando, digo, bueno, pues porque a veces no desean tener hijos. A veces dicen, no, pues como está el mundo, como la violencia, como está la situación. Pero pues estamos hablando que todo eso se enseña en casa. La semana pasada hablamos del machismo y del matriarcado, y cómo los dos extremos, o sea, de irte de uno a otro, causa muchos problemas. El machismo, la violencia, los golpes que la mujer ha vivido por siglos, y aún en la actualidad tanto feminicidio que vemos. Pero irnos al matriarcado, donde la mujer también gobierna, nos dimos cuenta en la clase pasada cómo también causó muchos problemas. Y cómo en la actualidad, cuando hay un matriarcado o cuando hay un machismo, también está causando muchos problemas en la familia, en los hijos y en la sociedad. Entonces muchas veces por eso no quieren tener hijos. Entonces miramos y encontramos un estudio que hizo el Tecnológico de Monterrey para saber el promedio, cuánto cuesta tener un hijo o una hija en México desde que nace hasta los 18 años. Y dice este estudio que cuesta entre 36,000 y 90,000 pesos en ropa, entre 3,200,000 pesos en alimentos, un niño. Y dice, por lo tanto, si estás planeando ser padre o madre, los gastos a considerar para saber cuánto cuesta un bebé en promedio son los siguientes: embarazo, gastos médicos, estudios, análisis, laboratorio, todo lo del embarazo, el parto, y además la situación de la mamá, porque muchas veces les da preeclampsia, les da algunas situaciones en el embarazo, y después ver cómo nace el niño. Pero hablando de un caso de que no hubo complicaciones en el embarazo ni en el nacimiento del bebé, en ropas y accesorios, carriolas, juguetes, cunas, portabebés, la salud, o sea, hay que cuidar, hay consultas necesarias, pediatras, estimulación, hay muchas cosas en la salud de los niños.
Y es recomendable tener en cuenta los gastos que implica la educación, incluso tener un plan para saber cómo vamos a pagar la universidad de los hijos. Pero nadie nos preparamos para eso. Quiero tener un hijo. Pero no pensamos ni cómo estoy de salud, cómo estoy financieramente, cómo estoy espiritualmente, cómo estoy emocionalmente, porque ya hemos hablado de algunos médicos de las emociones y ellos han hecho estudios, han metido cámaras en la matriz de una mujer y han seguido el embarazo de esa mujer y cómo cuando hay pleitos, cuando hay problemas, el bebé se sobresalta, el bebé se agita, se pone ansioso. Entonces nuestra salud emocional es muy importante, porque todo eso tú se lo vas a transmitir al niño. Por eso hay muchas veces que nacen niños ansiosos o nacen con alguna situación. ¿Por qué? Porque la madre lo estaba viviendo y se lo transmitió a su bebé. Entonces, a veces hay gastos extras, ¿verdad? También en tener un hijo. Entonces, al día de hoy la gente tiene menos hijos porque cuesta y cuesta mucho, porque estamos mirando que de pura ropa son casi 100,000 pesos. O sea, y comprando algo económico. Y vimos la educación y vimos la alimentación, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo tan acelerado que no nos damos tiempo de dar un verdadero, darle la verdadera importancia de lo que es tener hijos, ¿verdad? De lo que cuando usted decide, se me chispoteó, o sea, salí embarazada. Entonces, por ejemplo, ahorita, a veces hay personas con muchos niños, a veces pues, de extrema pobreza, y hay muchos métodos para cuidarse y protegerse, que Salubridad se los regala, ya no los vende para que se cuidan, pero es de una manera irresponsable. O sea, es ser irresponsable de no cuidar cuando no hay la economía, ¿verdad? Entonces, no damos ese valor y ese sentido que Dios tiene cuando decidimos traer un hijo. Dios nos entrega en nuestras manos un ser indefenso. Dios nos entrega así un cuaderno en blanco, con su alma limpia, blanca, su mente, su corazón, su conciencia. Ese ser indefenso nos lo entrega Dios con un gran potencial para ser alguien que ame a Dios o alguien que nunca conozca a Dios. Y todo va a depender de nosotros como padres. Y hay muchas circunstancias que nos van a ayudar a que nuestro hijo cumpla con su propósito. Pero también va a haber muchas cosas que lo pueden alejar de su propósito como hijo de Dios. Y para esto vamos a ver la historia de Sansón. Un ejemplo de la capacidad destructiva que tenemos como padres para que nuestros hijos cumplan con su propósito en Dios. En Jueces 13, 24, 25, dice así: y la mujer dio a luz un niño y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Dios estaba sobre Sansón. Y en la actualidad vivimos tiempos donde los padres a veces somos muy permisivos, como lo fueron los padres de Sansón. Muchos de nosotros hemos escuchado historias de jovencitas de 12, de 13 años que a veces a mí me molesta, en verdad. A mí me molesta cuando un papá o una mamá le está diciendo a una niña de 7, 8, 9, 10 años: ¿y quién te gusta? Y ya tienes novio, y te gusta fulanita, y te gusta fulanito. O sea, déjenlos vivir su vida, déjenlos vivir su infancia. Es una etapa que jamás va a volver. Yo ya nunca voy a poder tener 7 años, sí voy a tener 60 porque este año los cumplo, sí voy a tener 70 si Dios me permite 10 años más, pero jamás voy a tener 7, 8, 9, 10 años. Entonces, ¿cuál es el interés, cuál es el apuro de vestir a esas niñas, de hipersexualizarlas, de vestirlas como una joven de 17, de 18 años, de estarle diciendo que si quién le gusta, que si quiere tener novio? Y todavía de pilón les dan permiso a los 12 años de tener novio. Y en ocasiones esos jóvenes ni estudian, son esos ninis que ni estudian ni trabajan, porque es un mocoso. Tiene 13 años, tiene 12 años, tiene 14, 15 años.
no es responsable. Los responsables somos nosotros como padres de esa jovencita. Y le permitimos un noviazgo. Y en los últimos años hemos visto cómo han aumentado los feminicidios aquí en México. Y yo estoy segura que esa joven sabía que no le convenía ese novio. Yo estoy segura que esa joven, muchas de sus amistades le dijeron que no le convenía porque era muy violento, porque era golpeador. O quizás como padres te diste cuenta de que no le convenía a tu hija o a tu hijo tener una relación, porque también hay mujeres violentas, también hay mujeres narcisistas, también hay mujeres que traen un matriarcado, que han vivido con madres solas, solteras, y hacen lo que hacen, y a veces ellas o no tuvieron apegos seguros en su infancia, y son muy demandantes con el novio, o manipuladoras en la relación con el novio, y todo esto causa problemas. Entonces, como padres, cuando nuestros hijos son menores de edad, nosotros somos responsables. Y tienen que vivir sus etapas. Yo tengo 4 nietos. Una va a cumplir 9, otra 10 y otro va para 12 años. Y yo les digo, vivan sus etapas. ¿Y qué es eso, abuela? Le digo, yo nunca voy a tener 7 años. Yo voy a tener tanta edad, sí, pero jamás 7, lo que te acabo de explicar. Digo, tengan amigas, tengan amiguitos, vayan a las fiestas, al bosque, vayan, convivan con sus amigos, que los dejen sus papás venir a su casa. Pero va a haber tiempo para que tengan novio. Van a haber tiempo para que tengan una novia. Sé que te van a empezar a llamar la atención las niñas, le digo a mi nieto, o a las niñas, de los niños. Es normal. Pero de eso a que tengas un noviazgo, le dije, tienes que crecer. Entonces, nosotros debemos estar al pendiente de ellos y no estarles metiendo ideas, ¿verdad? Entonces vemos como muchos padres quizás se dieron cuenta que esa relación no le convenía a esa niña, a esa jovencita. Pero no hicieron nada, fueron muy permisivos. No, yo prefiero darle permiso, aunque tenga 11 años, 12 años, yo prefiero que darle permiso que ande escondidas. Mejor hay que educarlas desde pequeñas, 6, 7 años, que viva sus etapas y que para todo va a haber un tiempo. Que disfrute su infancia, su adolescencia, su pubertad. Y cuando ya tenga 16, 18 años, va a poder tener novio. Y muchas veces, al ser tan permisivos, suceden muchas cosas. Y vemos cómo han aumentado los feminicidios. Y nos enojamos contra el gobierno, contra la policía, contra los partidos políticos. Y las personas a veces están llenas de resentimiento hacia nuestras autoridades. Pero muchas veces no nos preguntamos, como madre o como padre, ¿por qué fue tan permisivo y tan condescendiente con ese menor de edad? Y aquí la pregunta es, ¿por qué como padres no ponemos un alto a las inmaduras decisiones de nuestras hijas o nuestros hijos cuando son muy pequeños? En la historia de Sansón nos damos cuenta de 4 sucesos de que sus padres no tenían ningún tipo de autoridad sobre él. Primero, él va, espérense, me brinco aquí. Él busca una mujer de los filisteos. La actitud de Sansón es que no le interesa la opinión que tengan sus padres. Ya Dios le había dicho que era nazareo, tenía votos, no podía tener mujer, pero a él no le importa. Él se va a buscar una mujer de los filisteos. En segundo lugar, dice que él destroza a un leoncillo y lo oculta a su padre, y que esto era prohibido para los nazareo. Tercero, Sansón convence a sus padres de que la miel la encuentra en el leoncillo muerto, pero le oculta donde la encontró. En el cuarto punto, Sansón hace un banquete de acuerdo a las costumbres de los filisteos. Su papá está ahí y no hace nada ante la actitud de su hijo. Sansón ya está viviendo el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. El Espíritu de Dios ya viene sobre él, hace hazañas asombrosas. Dios ha cumplido su parte para usarlo y usarlo para liberar al pueblo de Israel. Pero Sansón tiene una actitud que nos muestra que sus padres no lo instruyeron de una manera correcta. Y es un joven muy enamoradizo, pensando que es más importante lo que él hace y no lo que Dios le había dicho. La promesa que tenía de parte de Dios, a él no le importa. De que debe de obedecer y servir a Dios y guardarse para Dios porque tiene un propósito. Entonces la Biblia no nos muestra cómo fue educado Sansón.
O sea, sabemos las costumbres judías de los hebreos, cómo se educaba a los niños, pero aquí no nos dice cómo fue educado ya como papás, si siguieron las costumbres del pueblo de Israel en la educación. No nos dice cómo fue educado. Pero cuando él empieza con su misión o su propósito, se ve una actitud de alguien que no fue educado correctamente de acuerdo al propósito con el que Dios lo llamó. La Biblia solamente nos habla de su comportamiento en su vida de adulta y cómo este joven afronta algunas situaciones en su vida de aproximadamente 2 o 3 años. Y lo único que miramos es una conducta inapropiada de este joven hombre que ha sido elegido para liberar al pueblo de Israel. Se ve una actitud de sanción hacia sus padres, la relación que tiene con las mujeres y la forma como infringe su voto nazareo, mostrando muy poco temor hacia Dios. Hay varias faltas en el carácter de este joven hombre, mostrando y que tienen que ver mucho con la instrucción que recibió cuando fue niño por parte de sus padres. Sé que a veces a nosotros, ay, ¿por qué? Yo he escuchado mujeres, hermanas, que dicen, ¿por qué nos tienen que echar la culpa a nosotros los padres? Él decidió, él esto, él el otro. ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros? Es cierto, cuando ya son adultos, pero cuando fueron niños, la instrucción, ¿cómo la dimos? A veces fuimos demasiado permisivos, a veces fuimos demasiado fuertes con nuestros hijos, a veces les dimos muchos bibliazos, a veces les exigimos demasiadas cosas a nuestros hijos, y más cuando esos jóvenes son hijos de pastor o hijos de ministro, se les ponen demasiado cargas sobre los hombros de esos jóvenes, de esos niños. Y la iglesia a veces es muy dura, y perdónenme la palabra, pero a veces son crueles las ovejas con los hijos de los pastores. Y les sobreexigen demasiadas cosas. Cuando estos niños y estos jóvenes son igualitos que los jóvenes de usted como oveja o usted como miembro. Ahora, como le digo, si ya son adultos, pero cuando son niños tenemos una responsabilidad de guiarlos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo tuvo muchos problemas de inmoralidad. Pero este joven no acepta un no por respuesta. Aparentemente Sansón fue un niño sobreprotegido y la sobreprotección brinda debilidad en el carácter y la personalidad de un ser humano, de un niño, de un joven. A pesar de tener la fuerza para derrotar a los filisteos, no tiene un carácter, Sansón, para tomar decisiones. Él estaba fuertote y podía derrotar a los filisteos, pero él no tiene carácter para tomar decisiones sabias. En la actualidad vemos muchos jóvenes con este tipo de problemas, que son hijos únicos, son los más chicos o son hijos sobreprotegidos, y muchas veces como padres nuestra buena intención de que se conviertan en buenos hombres, hacemos lo imposible por protegerlos, y de ahí llega la sobreprotección. No queremos, a veces los sobreprotegemos tanto, los queremos tener en una burbuja, pero es imposible. Quizás para ti es tu princesa, tú eres mi princesa. Yo he escuchado a muchas madres, tú eres mi rey. Quizás es tu princesa en tu casa y es tu rey en tu casa, pero cuando esa joven salga afuera, no va a tener súbditos. Ni ese joven tampoco. Entonces, hay que aterrizarnos y poner los pies sobre la tierra y enseñar a nuestros hijos. Y evitar la sobreprotección. Lo mismo sucedió con los padres de Sansón, pero la historia de Sansón terminó de una manera muy trágica. Cuando padres nos negamos a aceptar la responsabilidad de disciplinar e instruir a nuestros hijos y los dejamos que hagan lo que quieren, o les damos una tablet, un celular, o les ponemos juegos o que vean películas, muchas veces lo haces para evitarte conflictos. Ay, para que no delata. Ay, para que no haga esto. Ay, para que haga aquello. Pero a la larga va a traer problemas. Es importante que desde la infancia se instruya a los niños en la palabra de Dios y se les instruya con límites, con disciplina. Porque si nosotros no le ponemos límites a nuestros hijos, ellos tampoco van a saber poner límites en sus vidas. Yo a mis nietos, con mis hijos, yo no sabía nada de esto.
A mí nadie me enseñó de poner límites. A mí nadie, a consecuencia de eso, sufrí de abuso sexual a los 5 años, porque tenía que respetar a mis mayores. Entonces, esto nos enseñaron. Obedece a los adultos. Es un adulto, es tu abuelo, es tu tío, es el aguador, es el maestro. Pero no me enseñaron a cuidar mi cuerpo, no me enseñaron a poner límites a las personas. Entonces, lo que yo no me hicieron a mí, lo que yo no enseñé a mis hijos, lo estoy haciendo con mis nietos. Digan no, pongan límites. Nadie debe tocar tu cuerpo. Y alguien lo quiere hacer, inmediatamente a tu maestra, a mamá, a papá, a la abuela, a tu tío Isaac, tu tío Poncho. O sea, yo les digo a los niños, tienen que decirlo con alguien. No se queden callados. Aunque te amenacen, no te quedes callado. Y los hemos enseñado a que cuiden su cuerpo, a que pongan límites, a que digan que no si algo no les gusta. ¿Por qué? Porque simplemente estas jovencitas que hemos hablado de los feminicidios, si aparte de tener padres permisivos, o si los papás no las dejaban y ellas eran voluntariosas, o de que no aceptaron un no por respuesta y que escondidas tuvieron novio, pero si no se les enseñó a poner límites en sus relaciones interpersonales, a cuidar su cuerpo, van a tener un noviazgo donde las golpean, donde les gritan, donde las maltratan, porque ya ahorita ya los novios se creen con derechos. Son casi algo, son novios, no están como les llaman ahorita modernamente los jóvenes, y ya las mandan, y ya las gritan, un montón de cosas como si fueran marido y mujer. ¿Por qué? Porque no los enseñamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a poner límites, ¿verdad? Y van a permitir muchas situaciones en su vida, en su noviazgo, si no se les enseñó a poner los límites. Y cuando llegan al matrimonio, sigue lo mismo. Como no les enseñamos a poner límites, vamos a permitir muchas cosas en nuestro matrimonio. Aún todavía con los padres o con los suegros, porque a veces hay, perdón de la palabra, pero hay muchos padres y suegros muy metiches en la relación de los matrimonios. Y se nos olvida lo que dice Génesis 2:24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero si no es así, a la larga todo esto va a tener problemas en el matrimonio. Si los suegros y los padres se están metiendo allí. Y si yo como esposa o mi esposo no le pone límites a sus papás o a los suegros, todo esto va a terminar con problemas. Y con un fracaso en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque no pusimos límites. Porque se le permitió al hombre que gritara o a la mujer, porque se le permitió muchas cosas y llega un momento que la olla de presión estalla, te cansas, te empadas y termina en un divorcio. Entonces por eso es importante enseñarles a poner límites a nuestros hijos. Nosotros a ellos y también ellos deben aprender a poner límites a las personas. Y muchas veces se critica de una generación de cristal por la incapacidad de enfrentar al mundo y su falta de resiliencia, o por una codependencia a sus parejas o a sus padres, les resuelvan sus problemas. Desde lo económico, lo educativo, hay jóvenes que ya quieren que los papás les paguen la maestría, el doctorado, están en casa, no se han casado, pero no se hacen responsables de su educación. Pero si existe esa llamada generación de cristal, es posiblemente porque también hay padres que son de cristal. La pregunta es esta: ¿cómo amar a nuestros hijos para protegerlos? Y tampoco dejarlos indefensos ante un mundo tan real. Y a veces que pasan tantas cosas feas allá afuera. Muchos de estos niños o de estos jóvenes no saben cómo manejar o dar solución a un problema. Y les causa frustración y cada vez crisis emocionales. Quizás no hay una forma perfecta para amar a nuestros hijos, para educarlos, pero los profesionales de la salud mental nos han dicho, nos han advertido que la sobreprotección no es la manera más correcta de amar a nuestros hijos. Y es importante que aprendamos a instruir y corregir a nuestros niños y a nuestras niñas. Hay muchos métodos, hay muchas ideas. Vivimos en la actualidad que todo está en internet. Páginas que son arbitradas, o sea, páginas serias. Y tenemos también el manual, que es la palabra de Dios. Pero si no le damos la importancia de cómo educar a nuestros hijos,
Porque a veces como padres quizás no nos interesa documentarnos o formarnos de cómo podemos educar a nuestros hijos. Quizás en mis tiempos mis padres también no tuvieron esa información como la que tenemos en la actualidad y la traemos en la mano, en nuestro celular. Y podemos encontrar mucha información tanto de profesionales cristianos como en lo secular, que podemos aprender a educar y a instruir a nuestros hijos, pero en ocasiones queremos educar a nuestros hijos como nuestros padres lo hicieron también. O sea, nos vamos de un extremo a otro. A veces no nos interesa documentarnos, no nos interesa cómo educar bien a nuestros hijos, o los educamos como nuestros padres nos educaron a nosotros, como ellos lo hicieron. Si fueron muy duros con nosotros, es duro también, porque así fue papá o mamá. O si fue muy duro, a veces te vas a todo lo contrario. Eres bien permisivo, no pones límites, no pones disciplinas, no pones reglas. Y a veces queremos evitarles cualquier situación difícil, pero no podemos irnos a los extremos. Tenemos que tener un equilibrio y tener un balance a la hora de educar e instruir a nuestros niños y a nuestras niñas. Y no te puedo decir cuál es el mejor método de una educación exitosa, porque como madre también cometí errores, mi esposo como pastor cometimos errores. Pero es importante reconocerlos, es importante disculparnos, pedirle perdón a nuestros hijos. Por muchos años se nos ha dicho que la instrucción bíblica es la clave para que nuestros hijos tengan éxito. Pero ¿por qué muchos niños que crecieron dentro de nuestras iglesias terminaron fracasando en su relación de pareja, en sus propias vidas, en sus propias finanzas? ¿Qué pasó? No sé. Cada persona, cada padre de familia quizás tiene la respuesta. Y no se trata de que los agarremos a bibliazos a nuestros hijos, ni que los golpeemos con una banda, con un cinto, con una riata, como fue en mi generación o en la de mis padres. Mi madre me platicaba cómo la golpeaban mi suegra con esta cuarta del caballo, a una niña de 8 o 9 años. A mí me llegaron a pegar con la banda del cooler porque no hice algo. Entonces, o porque hice algo, ¿verdad? Porque a veces no, yo no hice nada. Pero eduquemos de una manera inteligente, utilizando el manual que Dios nos dejó, utilizando herramientas que tenemos en la actualidad a nuestro alcance. Hay que informarnos, formarnos para poder instruir y educar a nuestros hijos. Quizás tus hijos son adultos y si es necesario pedir perdón, pide perdón. Si tienes nietos, sé que también nuestros hijos son los que educan a sus hijos, a nuestros nietos, pero oremos por ellos para que Dios les dé sabiduría e instrucción para educar, para disciplinar a esos niños, ¿verdad?, en el camino de Dios, y para que estudien y el día de mañana logren sus sueños, logren su propósito, tanto divino como terrenal. Miramos la historia de Sansón como un joven con un gran futuro, con un propósito, que Dios lo bendice con su Santo Espíritu. Hace cosas extraordinarias, pero a este joven le faltó carácter. No porque no haya querido, sino porque sus padres no lo vieron necesario. Los padres de Sansón no le dieron la importancia de corregirlo, de no ser permisivos para que se forjara un carácter cuando era niño. Se interesaron más en cuidarlo para cumplir un propósito y quizás lo sobreprotegieron o no supieron cómo hacerlo. Pueden ser muchos motivos o muchas razones, pero él murió muy joven, mucho antes quizás del tiempo que le correspondía. Y en la actualidad, ¿qué estamos viendo? Jóvenes que son asesinados, que son desaparecidos, que son encarcelados, que mueren a una edad muy temprana, cuando quizás no les correspondía morir en ese tiempo, sino simplemente porque quizás tuvieron padres que los abandonaron, que los rechazaron, que los golpearon, o que fueron muy permisivos y no supieron poner límites en sus vidas, ni darle el amor que necesitaban.
y partieron mucho antes del tiempo que les correspondía. Como esposa de pastor, observé muchos niños en la escuela dominical o en las reuniones que asistía con los hermanos de la iglesia. Y es importante que podamos enseñar para poder cambiar la vida de nuestros niños y nuestras niñas, de esos jóvenes. Nosotros ocupamos estar sanos del alma, no tener heridas en nuestra alma, para poder abrazar a esos niños, a esos jóvenes que quizás que están llegando principalmente a nuestros propios hijos. Tenemos que estar sanos emocionalmente, sanos del alma, para poder dar ese amor a nuestros hijos, porque yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces es importante sanar para poder abrazar a mis propios hijos, a mi propia generación y a los jóvenes que van a llegar a la iglesia. Tenemos que estar sanos, porque van a llegar jóvenes abandonados, rechazados, abusados sexualmente, maltratados por sus propios padres. Pero primeramente tú debes hacerlo, tú debes estar sano. Entrégale a Dios tu hijo y enséñale a tu hijo a amar a Dios con todo su corazón. Pero primeramente tú debes hacerlo. Tu hijo te debe ver que tú amas a Dios, que tú lees la palabra, que tú escuchas una predicación, que tú platicas con tu esposa, con tu esposo, que tú oras por los alimentos, que en la noche vamos a leer un texto bíblico, vamos a orar. Yo cuando hay un día en la semana que me toca llevar a 2 de mis nietos y me dicen, abuela, tenemos que orar. Yo, claro, mi abuelo nos enseñó eso. Mi esposo, algo que siempre deseaba, era que mis hijos y sus familias sirvieran a Dios con un corazón sano. Y oramos en el camino cuando llevo a mis nietos a la escuela. Pero es importante que nosotros tengamos una relación personal con Dios, para que ellos vean. Porque ellos ven pleitos. Ellos ven que vamos como el perro y el gato peleando cuando vamos a la iglesia. Pero no ven que esa comunión con Dios. En muchas ocasiones, la excesiva sobreprotección que le damos a nuestros hijos, y no la disciplina y los límites, el ser permisivos, el sobreprotegerlos. Solamente como consecuencia habrá niños malcriados y jóvenes lastimados con falta de carácter, con una falta de carácter para tomar decisiones sabias en su vida. Y es importante que nos preguntemos, ya para terminar, ¿qué propósito tiene Dios para mis hijos? ¿Qué propósito tiene Dios para mis nietos, para mi familia en este mundo? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos, a mis nietos, a cumplir su propósito en su vida? Tanto su propósito divino como terrenal. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis hijos a cumplir ese propósito? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido fiel con cada uno de nosotros. Y a veces como padres, Señor, tenemos que pedirte perdón porque hemos cometido errores. Hemos fallado, Señor, como padres. Te hemos fallado a ti y a nuestros propios hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos a cuentas primeramente contigo y con cada uno de nuestros hijos. Tu palabra dice que en los últimos tiempos vas a reconciliar y vas a traer el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Que dejemos de culpar a las autoridades, Señor, y que podamos tomar la responsabilidad como padres. ¿Qué estoy haciendo para instruir a mis hijos, para guiarlos, Señor, y que sean hombres y mujeres de bien? Primeramente que te sirvan y que sean de bendición, Señor, en nuestra sociedad. Que podamos dejar un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos, Padre. Danos dirección, danos sabiduría y que tu palabra, Señor, sea lumbrera a nuestro camino y que podamos tomar de tantas ideas y estrategias que hay para educar, disciplinar, instruir a nuestros pequeños, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale like a nuestra página
para cuando estemos en vivos te llegue la notificación y te esperamos la próxima semana. Te deseamos que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones.